Un prodigio de la tecnología de tan solo 28 años, no pudo conciliar el sueño en Tokio durante 5 largos años, hasta que una joven de los Andes entró a su mansión con una canción en los labios. Pero antes de continuar, déjanos en los comentarios tu país o ciudad desde donde nos ves. Ahora sí, disfruta la historia. Eran las 2:30 de la madrugada. Kaito Tanaka abrió los ojos. Como cada noche, sin alarma, su propio cuerpo se activaba a la hora exacta en que, 5 años atrás, el mundo se había detenido para él. Kaito, de 28 años, era un genio de la tecnología y el dueño de Tanaka Quantum Systems, un imperio que definía el futuro de la inteligencia artificial. Su insomnio comenzó desde el accidente automovilístico un martes de noviembre que se llevó la vida de sus padres, dejándolo solo al mando de todo cuando apenas era un estudiante universitario. Su mansión era un monumento al silencio, un silencio denso, físico, que Kaito cultivaba con rigidez. Los empleados se movían como fantasmas. Estaba prohibido hablar en voz alta, reír o hacer ruido innecesario. Kaito vivía en una prisión de mármol. Él estaba convencido de que su dolor era eterno, pero esa mañana el silencio se rompió. Por recomendación de una vieja amiga de la familia Tanaka, llegó Rosa. Rosa traía consigo la energía de los Andes, una alegría que no pedía permiso para existir, y una maleta llena de costumbres que descolocaron al joven multimillonario desde el primer día. Rosa hablaba con los objetos, reía fuerte y, sobre todo, traía consigo una hermosa y alegre costumbre. Rosa se la pasaba cantando canciones de su pueblo mientras limpiaba. El primer encuentro fue tenso. Kaito, furioso por el ruido, bajó al salón. Rosa, ajena a la norma, lo miró con unos ojos limpios y directos. Kaito, con voz gélida, le prohibió cantar. En vez de molestarse, cuando Rosa lo vio de reojo por la noche trabajando en su despacho con cara de no haber dormido en semanas, sintió una punzada de profunda compasión por aquel chico. A pesar de tenerlo todo, el joven parecía no tener nada. Esa noche, Kaito estaba en el sofá del salón, incapaz de dormir. La luz de la cocina estaba encendida. Rosa estaba allí, hablando por teléfono con su abuela en Perú. Kaito se quedó quieto en la oscuridad del salón, escuchando la vida ajena filtrarse por las rendijas de su aislamiento. La voz de Rosa, llena de cariño y preocupación real por su familia, rompió la tensión de su insomnio. Sus párpados, por primera vez en años, empezaron a pesar. Rosa lo encontró dormido en el sofá con la cara totalmente relajada, y supo de inmediato que algo estaba a punto de cambiar. Kaito empezó a dormir, no todas las noches, pero la presencia de Rosa se volvió su mejor refugio. El primer acercamiento real ocurrió una tarde de lluvia torrencial. Rosa intentaba alcanzar unos libros en lo alto de la biblioteca y perdió el equilibrio. Kaito, que pasaba por el pasillo, reaccionó a tiempo y la sostuvo por la cintura. Al quedar a milímetros de distancia, el silencio frío de la casa se llenó con el latido acelerado de sus corazones. Kaito no la soltó de inmediato. Se quedó mirando la calidez de sus ojos marrones, sintiendo una corriente de vida que creía muerta en su pecho. Rosa, con las mejillas encendidas, sonrió bajito y le dio las gracias en un susurro. A partir de ese día, Kaito empezó a buscar excusas para pasar tiempo en las habitaciones donde ella trabajaba. Dejó de refugiarse en su despacho para sentarse en el salón a leer, solo por el placer de escucharla cantar de fondo. El verdadero puente entre sus dos mundos se construyó en la cocina. Una noche, incapaz de conciliar el sueño, Kaito bajó y encontró a Rosa preparando un mate de hierbas tradicional. En lugar de regresar a su habitación, Kaito se sentó en la barra. Rosa, con total naturalidad, le sirvió una taza caliente y empezó a contarle historias de los cielos estrellados de Ayacucho. Kaito, por primera vez en 5 años, habló de sus padres y de lo mucho que extrañaba la calidez de un hogar.
Esas conversaciones nocturnas se volvieron su momento favorito del día. Kaito comenzó a sonreír de verdad. Una tarde de domingo, Kaito sorprendió a Rosa en el jardín zen de la mansión. Llevaba 2 boletos de tren en la mano. Me di cuenta de que llevas meses cuidando de mi casa, pero yo no te he enseñado nada de mi ciudad, le dijo con timidez. Ese día salieron juntos como 2 jóvenes comunes. Caminaron bajo los cerezos de Tokio, compartieron comida callejera y rieron sin importarles las miradas de los demás. Kaito miraba a Rosa con una devoción creciente. Le fascinaba cómo se maravillaba con las luces de la ciudad sin perder su esencia sencilla. Al caer la noche, frente a la torre de Tokio iluminada, el viento frío hizo que Rosa temblara ligeramente. Kaito se acercó, la cubrió con su abrigo y con una ternura infinita, tomó su mano por primera vez. El amor ya no se podía ocultar. Un mes después, Kaito decidió que era momento de dar el paso más importante. Viajó junto a Rosa hasta su pequeño pueblo en Perú. Quería conocer las raíces de la mujer que le había devuelto la vida. Al llegar a la modesta casa familiar, Kaito no se comportó como el multimillonario de Tokio. Se sentó a la mesa con la abuela de Rosa y ayudó a su hermano menor con sus tareas, ganándose el corazón de todos con su humildad y respeto. Fue una tarde frente a las montañas andinas donde Kaito la miró a los ojos y le confesó su amor. Rosa, mi imperio tecnológico no vale nada si no tengo tu risa para iluminar mis días. Me enseñaste que la vida se construye con momentos reales. ¿Quieres compartir tu vida conmigo? Rosa, con lágrimas de felicidad en los ojos, no respondió con palabras elegantes. Le saltó al cuello con tal entusiasmo que casi lo tira hacia atrás, sellando su promesa con un beso. Meses después, se celebró una boda sencilla y llena de color en la pequeña iglesia rural del pueblo. Toda la iglesia aplaudía al ver al joven magnate japonés bailar danzas tradicionales con una felicidad radiante en el rostro, completamente integrado a la familia de la mujer que le había curado el alma. Esa noche de regreso en Tokio, se asomaron juntos a ver el horizonte iluminado de la ciudad. Rosa lo miró de reojo y sonrió. Kaito, mira ese cielo. ¿Qué te parece si nuestro próximo plan es construir una casita con jardín donde quepan todos mis sueños? Kaito la abrazó por la espalda, riendo con el corazón lleno. Hagamos todos los planes que quieras, amor, porque para diseñar el futuro solo hace falta tenerte al lado. ¿Y tú? ¿Crees que el amor verdadero y la sencillez de una persona pueden sanar las heridas más profundas del pasado? Déjame tu opinión en los comentarios. Los estaré leyendo.